Ahí va. Bueno, arrancamos entonces con introducción a sistemas operativos, habiendo visto ya la parte de hardware. ¿Sí? Bueno. Acá un poco la pregunta es, yo lo que suelo arrancar esta parte preguntándoles a ustedes, ¿no? ¿Qué sistemas operativos conocen que existan? Porque dependiendo de si trabajan en un sistema, y si tuvieron en contacto por la naturaleza del trabajo que les tocó, por ahí conocen uno, dos, tres, ¿sí? O por ahí tienen una amplia gama de conocimiento. Así que un poco va la pregunta, si quieren pueden comentar, tirar en el chat, algunos que no aparezcan acá, ¿qué sistemas operativos conocen por ahí? Los más conocidos, obviamente, los tenemos acá, ¿no? Windows. Me gustaría saber, para ir feo, podemos armar una encuesta, ¿cuántos de ustedes usan como computadora personal? ¿Cuántos usan Windows? Desde antes de operativos, ¿no? ¿Cuál es su sistema operativo de preferencia? ¿Windows, Linux, Mac u otro que no conozcamos? Si hay alguna encuestita estaría bueno, pero bueno, acá podemos ver sistemas operativos para dispositivos móviles, ¿no? Android, iOS, que es el nombre del sistema operativo para que tiene un iPhone, ¿no? ¿Conocen Unix? ¿Sí? No sé si alguno llegó a trabajar con Unix, trabaja alguno, tuvo que trabajar alguna vez, se conectó. OpenBSD, dicen por ahí, muy bien. Que no lo tenemos acá, fichado, ¿sí? Un sistema operativo de tipo Unix, pero que no es un Linux, ¿sí? Incluso dentro de BSD hay muchas variantes, ¿no? OpenBSD, FreeBSD, me parece que no es el mismo. Y creo que había algunas variantes, no sé si propietarias o comerciales de BSD, que yo nunca llegué a usar, pero leí por ahí arriba, ¿no? Y fíjense por acá, ¿no? Ubuntu, Fedora, Windows 10. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre estos que ven acá? ¿Hay algunos que son lo mismo o no? ¿Qué opinan? ¿O como variantes de lo mismo? ¿Hay una clasificación que podemos hacer acá? Cri, cri, ¿no? Libres y pagos. Libres y pagos, por ahí Gabriela dice distribuciones, bien, está bueno eso. Aquellos que posean el mismo kernel, me gusta eso. Exactamente, esas son las clasificaciones que están buenas para trabajar. A ver, vamos por el tema de si son pagos o no. Esa parte no la hablamos mucho, pero es interesante. Los que están basados en Unix y los que no, me gusta. ¿Tiraste una encuesta, Fede, ahí? Para que Sí, yo la quiero completar primero. ahí pregunté Ya cuál es el sistema la operativo. Sí. Vale. No puse mucho detalle porque como lo vamos a explicar ahora, Claro. no quería hacer spoiler. Está bien. Y yo ahora les cuento qué usaba. A ver, va ganando Windows, parece. Vamos, voten ya. El que no vota no se gana nada. Y el que vota tampoco, pero por lo menos participamos, ¿no? Bueno, veo 25 personas que votaron, así que, bueno, mayoría de Windows y parejo Mac y Linux. Bien, bueno. Entonces, el tema de pago o no. Y hay una más que no me dijeron, una clasificación más. Cuando hablamos de Open o de Free, ¿alguien sabe esa diferencia o esa clasificación? ¿Por qué en el mundo de Linux a veces es tan importante esto de Free y ¿conocen la famosa frase de Free as in Freedom? ¿Alguien me puede explicar por qué eso? Open Source, ¿sí? Que nosotros tenemos la mala costumbre de decir Open Source, pero está mal pronunciado. Código abierto, ¿no? GPL, exactamente. Si alguien quiere abrir el micrófono, lo abre, ¿eh? Yo si no hablo. Cuando arrancó la historia de... ¿Cuándo arrancan los sistemas operativos? Arrancan ya en los años 70, donde arranca un poco la computación allá por Silicon Valley, cuando todavía no se llamaba Silicon Valley, ¿no?
Y había un par de nerds ahí que estaban laburando con lo que es la computación y arranca un poquito ahí, ¿no? Si bien hubo algunas cosas que pasaron por ahí por Rusia, todo esto posterior a la Guerra Fría, eh, empieza a moverse la cosa ahí en Estados Unidos, por California, cerca de San Francisco, por esa zona, y empiezan a aparecer las primeras computadoras gigantes, ¿no? Y se empiezan a hacer los primeros programas, ¿no? Entonces, en algún momento, lo que no existían, obviamente, al principio los sistemas operativos, entonces, ¿cómo era la historia? Vos tenías una computadora eh, que ya venía con instrucciones que vos podías ejecutar y vos hacías tu programa, eh, ponías las instrucciones y eran ejecutadas por la computadora. La computadora las ejecutaba, terminaba, te daba el resultado y vos agarrabas y decías, bueno, listo, mirabas el resultado, agarrabas otro programa, lo ponías en la computadora, procesaba y te daba el resultado, ¿no? Y por ahí, para mandarle a hacer una cuenta o hacer alguna calculadora, pues el programa estaba un par de horas ejecutando, un día entero, vaya uno a saber, ¿no? Así que obviamente al principio no existía el concepto de sistema operativo, eran los programas ejecutando sobre una computadora directamente, ¿no? Eh, Después lo que empezó a pasar es que cuestiones que son fáciles de entender, ¿no? Cuando la gente hacía los programas, se encontraban con que había ciertas rutinas, ciertas funciones que todo el tiempo tenían que escribir, ¿sí? Y eran siempre iguales, ¿no? Para poder hacer, no sé, cargar un dato del teclado a la memoria o poder imprimir algo en una computadora, ¿no? Siempre que tengo que hacer tal instrucción, en realidad tengo que mover ciertos valores a estos registros y después ejecutarlo y después lo tengo que mover a este lugar porque si no, no funciona, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas operaciones comunes que todo el tiempo uno tenía que escribir, ¿no? Entonces, si bien al principio se desarrolló, obviamente, este concepto de libraries o bibliotecas de código común, eh, inevitablemente después empezó a a pisar fuerte la idea de que tenía que haber alguna especie de programa intermediario que tuviera estas instrucciones comunes para que yo que estoy haciendo un programa no tenga que todo el tiempo pensarlas, escribirlas de vuelta. Y no solo eso, sino que una especie de intermediario que pudiera gestionar y de alguna manera darle cierta seguridad y control al uso de los recursos que se están usando en la computadora, ¿no? Pasaba y pasa hasta el día de hoy que los recursos de una computadora ofrecen una serie de instrucciones que dan mucha libertad y que mal usados pueden generar que esos recursos de la computadora se corrompan, ¿sí? O se rompan de manera permanente. Un ejemplo que ya es medio, ya me siento viejo al decirlo, pero bueno, debe aplicar con otros casos, pero los monitores de tubo, no sé si alguno llegó a laburar con ellos, esos que tenían, que eran en 3D, que tenían profundidad, eh, si vos tenías acceso directo al hardware y vos podías ejecutar instrucciones de assembler, si hacías una mala combinación sobre cómo operabas con el monitor, a la hora de imprimir un valor en la pantalla, ¿no? Podía terminar pasando que quemabas el monitor, ¿sí? Eso es lo que podía pasar. Entonces un sistema operativo de golpe venía a poder controlar ese tipo de cuestiones, ¿no? Al principio el sistema operativo se le llamaba monitor, digamos, a veces en alguna bibliografía lo pone como una terminología válida. Entonces ahí empieza a aparecer esta noción de, che, necesitamos alguna especie de programa que esté siempre corriendo en la computadora, que no sea parte de las instrucciones, que no sea parte de la BIOS, y que haga un poco la lógica común, que aplique cierto control sobre cómo se usan los recursos, ¿no? Que tal vez le ofrezca a los programas de verdad algunas abstracciones de más alto nivel, ¿no? Eh, Empezó a surgir esta idea de que, digo, si yo soy el programador y tengo que hacer una calculadora, mi programa es una calculadora, tal vez no está bueno que yo tenga que estar pensando en, bueno, voy a tener que agarrar y tengo que sumar un valor. Bueno, el usuario escribe un valor, lo tengo que poner en la memoria, de la memoria RAM lo tengo que mover a un registro del procesador. Después de ahí le sumo uno o le sumo lo que el usuario quiera sumar, después vuelvo a mover, ¿no?
porque así era como se programaba antes, ¿no? Instrucción por instrucción, y era una alta infelicidad, por no usar una frase un poquito más desubicada, ¿no? Entonces ahí la gente dijo, bueno, ¿por qué no pensamos en un nivel de abstracción mayor y permitimos que el programador que está laburando ahí piense en un concepto de más alto nivel? Y ahí, por ejemplo, surgió la idea de las variables, ¿no? Los lenguajes de alto nivel empiezan a aparecer, como C, pero hay muchísimos lenguajes antes que aparecieron, ¿no? C fue el primero que se consolida fuerte, ¿no? Donde ya no tenías que pensar en registros, en instrucciones de que movían los valores de la memoria de los registros en saltos, ¿no? Sino que empezabas a pensar en variables, empezabas a pensar en una sentencia como un if, donde vos podías expresar una condición y entonces ejecutar una cosa u otra, pero en un nivel más alto, ¿no? Y empezar a plantear abstracciones súper locas como una función. Mirá, llamás a una función, pon el código acá, ponele un nombre, esto es una función, y si vos de tu programa pones el nombre de la función y le pones paréntesis, se ejecuta eso, pero después vuelve a donde estabas antes, ¿no? Cosas que en su momento fueron una revolución y ahora son una obviedad, ¿no? Pero bueno, me fui un poco de tema, pero era como parte para volver a esto. Así que ahí arrancan un poco los sistemas operativos. Y bueno, al principio las computadoras existían en los ámbitos científicos de investigación y universitarios, ¿no? Ahí inician. Entonces ahí estaban las primeras computadoras, ahí se desarrollan los primeros lenguajes de bajo y alto nivel. Y se empiezan a pensar los primeros sistemas operativos, ahí universidades como la de Berkeley y otras que estaban por ahí. Entonces después lo que empieza a pasar, acá, ahí conecto con un poco lo que me habían dicho de si era comercial o no, ¿no? O si es open source o no. Al principio todo esto no se comerciaba, ¿no? Entonces era más un área investigativa, pero después en algún momento 70 y 80 se empiezan a comerciar, entonces empiezan a aparecer las primeras empresas de computación o de que ofrecen sistemas, ¿no? Y estas empresas, sus clientes, ¿quiénes eran? Eh, Otras grandes empresas. Era un negocio como se lo conoce como B2B, no sé si conocen ese término, business to business. Entonces aparecen empresas como Hewlett Packard, como IBM, que le venden plataformas de computación a otras grandes empresas, yo qué sé, como por ejemplo bancos, no sé. Entonces, ¿qué es lo que les vendían? Les vendían un hardware completo, ¿no? Cuando el banco Standard Bank of America, no sé, contrataba los servicios contables de HP para manejar la contabilidad. Entonces venía HP y te traía una computadora gigante, tomá, acá está, esta es, ¿no? Te capacitaba a las personas para que puedan usar esa computadora y esa computadora tenía el software y el hardware todo junto, ¿no? Así se vendía todo al principio, ¿no? Y es más, en ese momento el negocio venía de la mano de vender el hardware, porque era lo primero que se estaba empezando a construir, no era la gran novedad, y el concepto de software como algo separado del hardware no existía, ¿sí? Era la cosa completa en esa época, ¿no? Eh, eh, Hay una película ahí, no sé si muy conocida, que las recomiendo ver ahí para el fin de semana, que se llama Piratas de Silicon Valley, ¿sí? Búsquenla, en inglés se llama más o menos así, se las recomiendo ver, donde cuenta un poquitito, otro buen punto de referencia es la biografía de Steve Jobs, no sé si la conocen, se publicó justo después de que se murió. También la recomiendo como para conocer un poquito cómo fue la época esa, de la que voy a hablar ahora. Eh, Donde lo que pasaba era esto, ¿no? Era un gran negocio millonario donde las grandes empresas te daban la computadora. ¿Y qué hacía IBM o HP? Te daban el código fuente de los sistemas operativos y de las computadoras, te lo daban gratis, ¿sí? Porque se entendía que el negocio estaba en el hardware, ¿no? Yo te vendo el hardware, ¿no? ¿Quién va a
hacer algo con ese software que no sea correr el hardware que yo te vendo, así que, ¿no? Y después, bueno, lo que empezó a pasar en los años 80 es que el hardware se empieza a estandarizar de a poco, y empiezan a aparecer algunos locos ahí, básicamente estoy hablando de Bill Gates y, y en el vecindario del lado Steve Jobs, que tienen como una visión, ¿no? O sea, ¿qué pasa si estas computadoras, en vez de vendérselas al Banco de América, se la vendo a Doña Rosa, ¿no? Y se la vendo al nerd que está en su casa y le puedo dar algún uso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empiezo a pensar en la computadora de hogar, ¿no? Y ahí arranca este concepto de la PC, no como el registro PC, sino como personal computer, ¿no? Ese negocio loco de, si yo logro agarrar una computadora y pues se la puedo vender a una familia y que la use en casa, ¿cuántas familias hay en Estados Unidos y en el mundo? Muchas, me hago millonario, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Porque Bill Gates sigue siendo hasta el día de hoy una de las 10 personas más ricas del mundo, probablemente, ¿no? Le pegue el palo. Y ahora se la pasa tratando de curar el planeta, ¿no? Y practicar cosas como el coronavirus, por ejemplo. Que no sé si vieron, hay una famosa charla de TED de Bill Gates de hace 2 o 3 años, donde él decía, si llega a ocurrir alguna especie de virus que se contagia mucho, no estamos preparados para una pandemia. Así que estaría bueno que nos preparemos. Nadie le dio bola y 3 años después acá estamos, ¿no? Pero búsquela, es real esa charla, está buena. Así que bueno, tuvieron ese negocio y ahí en la película cuentan, ahí está bueno para entender un poquitito lo que pasó, un poco como la gente de IBM o HP, no me acuerdo quiénes eran, no se dieron cuenta de que el software empezaba a ser una industria en sí mismo y en algún momento le venden, no me acuerdo ahora, pero le venden un sistema operativo a Microsoft, o se lo dan, o le permiten que se copien una idea, no me acuerdo cómo fue, como diciendo, no pasa nada, total, el negocio es el hardware, llévatelo, te lo vendo, barato, me importa un carajo. Eh, y Bill Gates dice, dale, dale, pum, y ahí arranca Microsoft y se transforma en la empresa que revolucionó la informática de hogar y después de las empresas durante los 90, ¿no? Eh, eh, Así que bueno, me fui un poco de tema, pero si bien es un poco la historia de la informática, conecta un poco mucho con sistemas operativos, ¿no? Porque ahí arranca Windows, ¿no? Y DOS primero. O sea, Microsoft compra un sistema que era parecido a DOS, lo comercializan y después hay una historia muy famosa también con Steve Wozniak, que era el programador y mano derecha, entre comillas, de Steve Jobs, que van a tener una reunión con la gente de HP o de no sé quién y ven una cosa medio loca que era un aparatito que tenían hecha que le llamaban mouse, ¿no? Entonces, había un concepto medio loco donde los tipos se habían imaginado una ventana dibujada en el monitor y entonces con el mouse la movían y se movía el puntero y cliqueaban, ¿no? Entonces, como que les roban esa idea y ahí aparece la cuestión del mouse y fue como una revolución, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En ese momento, como se concebía que el software no era un negocio, los sistemas operativos que en general se distribuían con el código fuente de manera natural. Cuando aparece Microsoft y que aparece Bill Gates, dice, no, esto es un negocio. No te voy a dar el código fuente de mi sistema operativo, ¿no? Clean caja, ¿no? De parte del amigo Bill. Yo te voy a dar el código compilado, ¿no? Te doy un paquete, ¿no? Y después mañana le cambio el color a la ventana o le agrego una funcionalidad más y te vuelvo a vender el sistema operativo, ¿no? Entonces ahí está la idea, ¿no? Entonces ya se deja de distribuir el código fuente. Todavía no existía el concepto de software libre en esa época, ¿eh? Te dejo distribuir el código fuente y te doy el binario del compilado y te lo vendo todo el tiempo, ¿no? Así que ahí arranca. Y después un poco conectamos con la parte de Linux, que siempre está bueno repasar un poco cómo nació esa parte. Eh,
¿Qué es lo que pasa ahí? Si no me acuerdo mal la historia, había una persona que se llamaba Andrew Tenenbaum que se jubiló hace algunos años y era profesor de sistemas operativos en Finlandia, creo, imagino, porque aunque él es holandés, pero bueno, y daba clases de sistemas operativos allá por los años 80 o principios de los 90, ¿no? En ese momento ya existía Unix como sistema operativo, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Cuéntame los chistes que están diciendo por ahí, ¿no? Pobre Steve Wozniak. Sí, Steve Wozniak es como que un gorrito simpaticón, como que uno podría decir que lo cagaron, pero en realidad yo creo que él no le interesaba nunca hacerse rico. Y él está contento con lo que vivió y ahora vive dando charlas y te digo que plata no le falta, te digo. Si viene a dar una charla de Argentina, yo pago por charlar con él, te digo, porque es parte de la historia viviente, te digo. Y escribió su biografía también. Eh, Genial. Gracias por la data. Gracias por la data. Está bueno esa charla. Entonces, allá por Finlandia, este chamaco, Andrew Telemann, daba clases de sistemas operativos y ya existía Unix, distribuido por no me acuerdo qué empresa, y bajó esta idea de el software no importa tanto, yo te lo doy gratis, todo lo que importa es el hardware, se distribuía el código fuente. Y en ese momento la empresa que distribuía Unix se da cuenta de todo esto dentro de, como se da cuenta de toda esa pequeña industria, digamos, eran 20 gatos locos en el mundo, y deja de distribuir el código fuente de Unix. ¿Qué pasaba en esa época? En la clase de sistemas operativos, yo creo que sistemas operativos se da en muy pocos lugares del mundo, ¿no? En esa época. De este chamaco, usaban Unix como ejemplo, y como tenían el código fuente, lo usaban para que los alumnos pudieran ver cómo estaba construido por adentro del sistema operativo, ¿no? Y en un momento la empresa que distribuye dice, no, te vas a cagar, no te doy más el código fuente porque me di cuenta que con esto se hace mucha plata, ¿no? Entonces Andrew Telemann dice, bueno, yo soy una facultad, no te voy a pagar un carajo ese código fuente, voy a hacer mi propio sistema operativo, ¿no? Total, yo ya conozco cómo está construido en gran parte Unix, lo hacemos de vuelta, lo hacemos mejor, lo hacemos más para propósitos educativos y listo. Entonces ahí el señor Andrew Telemann dice, bueno, vamos a hacer un sistema operativo que sea simplificado, que sea mínimo, y como no vamos a reinventar mucho ciertas filosofías, ciertas interfaz, que sea parecido a Unix. ¿Cómo le llamamos? Entonces dijeron, bueno, le llamamos Minix. Entonces ahí nace Minix. ¿Sí? Entonces, con un par de alumnos, ayudantes, empiezan a armar el código fuente, lo programan y lo empiezan a usar para las clases. Y ahí, un chamaco llamado Linus Torvalds cursa con estos chamacos y dice, uy, che, esto está bueno. Se fija, ve que cómo hacen el sistema operativo, ven que está este código, que lo pueden ver, lo pueden manipular, ven cómo se construye por dentro, y el tipo dice, che, esto está bueno. Está bueno esto que tengo para hacer, no tengo televisión en casa, no tengo muchas más cosas para hacer, me parece que voy a hacer esto, ¿no? Entonces el chabón manda un mail, acá estamos hablando del año 91, 1991, creo que por lo menos la mitad de ustedes no habían nacido. El correo electrónico existía en 3 o 4 lugares en el mundo y nada más. Y eso era Estados Unidos, digamos, ¿no? En las universidades se mandaban mails entre ellos. Y probablemente para enviar un mail tenían que ir a la universidad de la facultad para enviar el correo y después iban a verlo ahí, ¿no? Los tipos ya se mandaban mails en esa época, ¿sí? Mientras nosotros acá en Argentina... nada, ¿qué estábamos haciendo? Nos estábamos lamentando por haber perdido la final del Mundial 90 y asombrándonos por esa cosa nueva llamada 1-1. ¿Cómo se llamaba esta ley? La ley, la ley de la convertibilidad, que parecía una genialidad y que después terminó fundiendo al país, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Así que Linus Torvalds se va a su casa y dice, che, esto está bueno, se puso a programar, creo que estuvo unos cuantos meses, hasta que logró hacer una especie de primer sistema operativo propio que corría sobre, imagino, su computadora, con un set de instrucciones que se consiguió quién sabe dónde, y logró hacer una especie de sistema que booteaba. ¿Qué significa esto? Vos agarrabas así como que ponías
el sistema operativo en el disco primario de la computadora, la prendías y arrancaba ese sistema, y el sistema arrancaba y te decía hola, y eso es todo lo que hacía. O sea, no puedes hacer nada más con el sistema. Esa fue la primera versión de Linux, ¿sí? Entonces, Linus Torvalds manda un mail y dice, che, estoy haciendo un sistema operativo, no es la gran cosa, pero si alguien quiere acompañarme y tirar código conmigo porque no tiene televisión, no tiene nada mejor que hacer, acá está el código, se los comparto, ¿no? Y el chabón, obviamente, como no tenía demasiada genialidad y tal vez era un poco egocéntrico, le llamó Linux al sistema operativo porque estaba inspirado en Minix, ¿no? Y él se llamaba Linus, entonces, bueno, ahí nació, ¿no? Entonces, nada, 10, 20, 25 años después, no sé cuánto tiempo pasó, 30 años después, ¿no? Más o menos. Linux es el sistema operativo más usado sobre la faz de la Tierra, ¿no? En servidores y en sistemas corporativos, en líneas generales, ¿no? Entonces, ahí arranca la filosofía open source, ¿no? Y acá lo conecto un poco con lo que decían, ¿no? Ahí empiezan un poco esta idea de, ok, un sistema puede, o un programa en general puede tener código privativo, ¿no? O código abierto. ¿Sí? Esa puede ser una clasificación, ¿sí? Algunos sistemas operativos tienen código privativo, entonces, ¿qué pasa? No te dan el código fuente, te venden el binario, y otros sistemas operativos pueden ser de código abierto, entonces vos podés conseguir el código abierto. ¿Está bien? Aparte de eso, de manera transversal, está el tema de la compra y la venta, ¿sí? Cuidado porque no es lo mismo que sea de código abierto a que lo tengas que pagar o no, ¿sí? Transversal a eso, yo te puedo vender un sistema operativo, ¿sí? Con código abierto, o puedo vendértelo con código cerrado. ¿Está bien? Exactamente, Red Hat es un buen ejemplo de un sistema operativo de código cerrado, pero que tiene su distribución libre llamada Fedora, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Red Hat? Al principio no existía Fedora, ¿no? Pero hay una distribución libre que se llama Fedora, que vos te la puedes bajar a open source, pero después Red Hat agarra esa distribución libre, le agrega cosas y le cambia y le mejora cosas y arma un paquete llamado Red Hat que es Enterprise para empresas. No sé si bien si es código con código cerrado o no, pero ya es un paquete ya pensado para vendérselo a una empresa y para venderle soporte, ¿sí? Con tuneos y con funcionalidades más avanzadas o más pulidas que lo que pueda tener Fedora, ¿no? Pero bajo el compromiso, de alguna manera, o al menos es lo que dicen, hay que ver si lo hacen, de que todas las innovaciones que Red Hat le pone a su producto de modo Enterprise, tarde o temprano vuelven a la distribución gratuita como una manera de contribuir al código open source, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos un poco de estas clasificaciones que no están acá, pero estaría bueno que las agregue en algún momento. Me lo voy a anotar esto para el próximo cuatrimestre. Está bueno eso, ¿no? Pero la verdad que habla de sistemas operativos, ¿no? Yo me acuerdo de todo esto. Clasificación para agregar. Combativo, open source, comercial, gratis. Yo se las conté y aparte quedó grabada, ¿no? Bueno, entonces, una cosa es código abierto, código cerrado, otra cosa es te lo vendo o te lo doy gratis, ¿sí? Y para regular, justamente, si yo quiero que, obviamente, todo el universo del código cerrado ya viene recontrarregulado, ¿no? Ya existían las licencias, el famoso copyright, y cuando empieza a aparecer la revolución del software libre de la mano de, ¿cómo se llama la persona que empuja el software libre? Que es un hippie súper, súper raro y que encima tuvo una especie de denuncia y situación de machismo hace no mucho tiempo, creo que el año pasado o este año. Exacto, Richard Stallman, ¿sí? Que es un alto, alto, alto hippie que le gusta estar descalzo y que en las conferencias se saca uñas de los pies mientras habla. Es el impulsor, el creador de la FCF, la Free Software Foundation, que no es lo mismo que Linux, cuidado, ¿sí? Son dos cosas distintas. O sea, para esa época,
Richard Stallman crea la Free Software Foundation y en esa misma época aparece Linux, entonces empiezan a aparecer distribuciones que distribuyen Linux bajo licencias de código abierto, ¿sí? Pero no son exactamente lo mismo. Conviven, ¿sí? Pero no necesariamente Linux respeta en un 100% la filosofía o todo el licenciamiento de código abierto, depende un poco de las distribuciones e incluso a veces dentro de lo que haya el propio kernel, ¿sí? Si no recuerdo mal, la Free Software Foundation tenía como proyecto, no sé si creo que nunca lo llegó a hacer, no sé, armar su propio kernel 100% libre que no sea el de Linux, porque había algunas partes de Linux que no respetaban 100% la licencia de código abierto o tenían código prestado por empresas corporativas que se regían por licencias medio particulares, entonces tal vez no se podían distribuir o algo así, no me acuerdo bien, ¿no? No sé si pasó, me acuerdo que se llamaba GNU Hurd, tipo como Hulk Hogan, pero con R, Hurd, kernel o algo así. No sé si llegaron a desarrollarlo alguna vez, eh, pero bueno, van de la mano, ¿no? Es común encontrar distribuciones que se distribuyen bajo código abierto, que usan a Linux como kernel, pero probablemente si hablas con Richard Stallman te va a decir que no es 100% código libre open source porque, de acuerdo a su licencia, bla. O sea, es como que es muy, muy, muy purista, digamos, ¿no? Probablemente vos le muestres una taza a Richard Stallman y te diga, esto es código cerrado, porque en realidad vos no sabés acá quién lo hizo, ¿no? Como que a veces es muy extremo el chamaco. Pero bueno. Volvemos un poquitito a lo que habían mencionado. Me habían hablado de distribuciones, entonces ahora vamos a ir a eso. Me habían hablado de open source y código cerrado, espero haber sido claro con eso, ¿no? Por ejemplo, Windows es un sistema operativo de código cerrado, ¿sí? Aunque hay libros eh, escritos junto con gente de Microsoft que cuentan la arquitectura interna, pero no te dan el código fuente. Hace no mucho tiempo Microsoft liberó el código fuente no me acuerdo si era DOS, que era y no me acuerdo si también un sistema Windows 3.11 o algo así, porque obviamente son sistemas re viejos que ya no se usan más del año 90, entonces lo liberó. Pero definitivamente la estrategia de Microsoft está en no darte el código fuente de Windows. No sé, ¿cuál es el Windows de ahora? ¿Windows 10? Windows 10. Igual que eh, la de Apple, ¿no? Como compañía. Sí, pero cuidado ahí, porque Apple, eh, una parte del código fuente de macOS está libre. O sea, vos te lo podés bajar. Si los buscas están. Pero no es, me parece, el código fuente completo. Y si vos quisieras compilarlo, no sé si lograría llegar a buen puerto así como viene. Pero hay una parte del código fuente de Mac que está libre, que está por lo menos libre para que vos la mires, digamos. Eh, así que nada. Y bueno, ejemplos de empresas que comercian con Linux, Red Hat, SUSE. Bueno, creo que IBM, no sé si bueno, IBM tenía IX, que no es Linux. Y bueno, y hay un par más. Bien. Entonces, vamos un poco al tema de distribución. Quiero ahora volver a ese tema para ya enfocarnos acá. ¿Cómo me explicarían, si alguno tiene una idea, de la diferencia entre una distribución y otra? O sea, ¿o qué es lo que difiere una distribución de un kernel? ¿Cómo definimos a un sistema operativo, digamos? Me paro un poco en esta foto que tengo acá, ¿no? Si alguien escribe en el chat, vos, Fede, por ahí dame una mano. ¿Qué de todo esto serían distribuciones distintas de la misma cosa? ¿Quién me dice? ¿Esto, por ejemplo, son dos distribuciones del mismo sistema operativo? ¿O esto? Ahí Leandro puso Android y Ubuntu son distribuciones de Linux. Bien, exactamente. Ubuntu de Linux también puso Gabriela. Exactamente.
Con Android siendo una especie de hermano díscolo que parece que tarde o temprano se va a terminar de ir, ¿no? Pero sí, sigue siendo un Linux todavía. Entonces, acá vamos un poco en el siguiente slide, que si ya lo estaban viendo por su cuenta, ya conocían el final. Vamos a clasificamos un poquito lo que teníamos acá entre distribuciones, por un lado, de la misma cosa, y kernels, ¿sí? Entonces, Fedora, Ubuntu, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otras distribuciones de Linux, particularmente de Linux, conocen, que no sean Fedora y Ubuntu? Debian. Debian es la madre, ¿no? De toda la línea, ¿no? Más conocida y más histórica. Yo soy una persona Debian, me quedo ahí. Mint, Arch, esas creo que vienen de la rama Red Hat, ¿no? Y paquetes RPM. Elementary, mira, no la conozco. SUSE, Popos y Manjaro. ¿Y esa de dónde salieron? Wow, no las conocía. ¿Cuántas distribuciones hay de Linux? ¿Tienen idea? Había un documento muy... a ver si lo encuentro y se lo comparto, ¿no? Ahí va. Esta imagen me gusta mucho. Ahora se las voy a compartir para que la miren. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve acá? Fíjense esto. Estas son las ramas de distribuciones de Linux que alguien armó alguna vez, ¿no? Que muchas salen de otras, ¿no? Entonces podemos ver acá, ¿no? Que de Red Hat, no sé si estoy tan de acuerdo con esto, che. Pero bueno, ¿por qué Red Hat sale acá? O sea, hay un montón de instrucciones que salen de Red Hat, como podemos ver Ultra Penguin, ULEC, Mandrake, yo qué sé, Caldera, ¿se acuerdan de esa? Bueno, ustedes no las conocen seguramente. Y en algún lugar de acá está toda la línea Red Hat Enterprise, ¿no? CentOS, por ejemplo, como una distribución que sale de Red Hat, ¿sí? Y en algún lugar de por acá tiene que estar la de... Acá no está toda la rama de Debian, obviamente. Pareciera ser que son solo las de Red Hat esas. Ah, estas son solo las de Red Hat, porque es tan grande que no entra, claro. Ahí está, me parece que es la mayor. Ahí va, ahí va. Parecía que había muy pocas. Acá está. Esta que estamos viendo acá es la posta, ¿no? Acá está la rama Debian, por ejemplo, ¿no? Todas estas son distribuciones que salen de Debian, ¿no? Windows, bueno, acá hay 1000 que no son conocidas, ¿no? Pero por acá debe estar Ubuntu en algún lugar. WatchOS, Element, Penguin OS, Elementary OS, me habían dicho por ahí. La línea Ubuntu es la más, sale de Debian y es una de las más fuertes que toca la pata un poco comercial, ¿no? Ahí está Ubuntu cerca de donde tenés el cursor. Ahí no. Bueno, Ubuntu Genome, mira. Lubuntu, esta es la que usamos en la cátedra, ¿sí? Lubuntu, ¿sí? Bueno, no me da el zoom para esto, pero... Uy, ¿qué pasó? La perdí. Ah, mira, si hacía clic me llevaba ahí. Bueno, nada, bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Tanto Ubuntu como Fedora como Debian son distribuciones del mismo sistema operativo, ¿sí? Estas tres de acá, incluido Android, ¿no? ¿Y cuál es ese mismo sistema operativo? Linux, el que vemos acá a la izquierda, el pingüinito. ¿Está bien? Entonces, lo que comparten es el kernel. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Windows 10, ¿sí? Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Millennium, Windows XP, todos comparten, en algún punto, distintas versiones, pero del mismo kernel, ¿sí? Porque por más que no esté demasiado publicitado, Microsoft tiene un kernel de Windows, una especie de sistema central, y todas las distribuciones, todas las versiones de Windows son en realidad distribuciones nuevas, ¿sí? Lo que pasa es que son distribuciones cerradas, que uno las instala y no le puedes hacer muchas cosas. ¿Eh? Le puedes instalar programas y configurarlo un poquitito, pero no es como en el mundo de Linux donde vos, nada, le configurás un poco lo que quieras, ¿no? Y con el mundo Mac lo mismo. iOS y Mac OS son distribuciones del mismo kernel y encima con sus múltiples versiones también. ¿Está bien? Entonces, nos acercamos un poco a la definición de Windows Vista. ¿Se acuerdan de ese? Uf, alto fracaso, ¿no?
Profe, se quedó en la pantalla de las ramificaciones, me parece. Gracias, ahí volvimos. Entonces, acá yo tengo en los comentarios un poco alguna definición, como para que se apoyen un poco y tengan una idea. Entonces acá nos acercamos a una primera separación, ¿no? Los kernels son aquella pieza de software que maneja las cuestiones centrales de un sistema operativo, ¿sí? Cuestiones administrativas, cuestiones de seguridad. Ahora vamos a dar una definición, pero interacción con el hardware, ¿sí? Configuraciones de bajo nivel, administración de las aplicaciones, ¿sí? Todas cuestiones esenciales, fundacionales, sin las cuales no se podría hacer nada, ¿sí? Pero que no son suficientes para hacer algo concreto, ¿sí? Un kernel es una pieza de software hoy en día necesaria, pero no suficiente para poder hacer algo útil, ¿sí? ¿Qué sería hacer algo útil? Y abrir un programa de calculadora y hacer una cuenta, abrir Google Chrome y navegar por internet, o iniciar StarCraft y poder jugar una buena partida con tus amigos, como hago yo cada tanto, dado que obviamente es el mejor juego de estrategia del mundo, ¿no? Y corresponde jugarlo, ¿no? Entonces, el kernel es eso esencial, pero que como si fuera un corazón, ¿no? Por eso a veces al kernel se le dice core también, ¿no? Justamente como el núcleo, ¿sí? O kernel o núcleo, ¿sí? Parte central. Y después una distribución es un kernel, un núcleo, con una configuración en particular, con un montón de aplicaciones preinstaladas, ¿sí? Para poder darle una utilidad concreta a lo que ya se transforma en un sistema general, ¿no? Un sistema como Windows, donde está pensado para un sistema hogareño, ¿no? La línea hogareña, ¿no? Entonces ya viene pensado para ser usado por una persona que no sabe mucho de computación, con sistemas de oficina preinstalados, ¿no? O un sistema como una distribución como Ubuntu, que tiene, por eso, un poquito más duro de usar, pero está pensado para que una persona que se dé maña y que pueda configurarle todo lo que quiera y cambiarle todo lo que quiera, ¿no? Entonces, esas son un poco las diferencias. El sistema completo que me da valor, que me da una utilidad, es en realidad una distribución, ¿sí? Y el kernel resuelve todas las cuestiones esenciales que son muy, muy, muy complejas y que el usuario final normalmente no entiende y nunca conoce, ¿sí? Sino que el usuario final está más cerca de entender las diferencias entre una distribución y otra, ¿no? Porque tiene una aplicación instalada y la otra no, porque tiene un entorno gráfico más lindo y el otro no, ¿sí? Pero no tiene mucha idea de lo que hay por atrás, ¿no? Nosotros en sistemas operativos, en esta materia, lo que hacemos es estudiar en profundidad todo lo que pasa acá, en los kernels, ¿sí? Más allá de que vamos a tocar un poquitito lo que pasa de este lado y puntos de contacto para llegar al usuario final, vamos a estar en un 90% abocados a lo que pasa en un kernel, porque vamos a estudiar eso. O sea, la materia de sistemas operativos, en realidad por ahí debería llamarse estudio de núcleos de sistemas operativos o de kernels de sistemas operativos, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Está bien todo lo que pasa ahí adentro. ¿Alguna duda, alguna consulta? Me estoy muriendo de hambre y no tengo comida. Es un buen momento. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que no? Profe, Sí. ¿hay más kernels que esos 4? Sí, ¿no? Sí, infinitos, miles. Yo solo mencioné algunos acá. Sí, sí, sí. Esos son los más conocidos, digamos. Correctamente. Y conocidos hay muchos más. O sea, los podemos listar acá. Así como una lista rápida. Vamos a nombrar y ayúdenme, porque con lo que ustedes entonces, ahora que sabemos diferenciar un kernel de un sistema operativo, no vamos a listar, perdón, un kernel de una distribución, vamos a listar no distribuciones, sino sistemas operativos, ¿está bien? Entonces, desde lo que es el kernel, ¿sí? Linux sabemos que es un kernel de sistema operativo particular, Windows vamos a quedarnos como uno, OS X para el mundo de Mac, ¿sí? Sabemos que es otro, ¿está bien? ¿Qué más? Unix es un sistema operativo propio
¿no? Unix no es Linux, es un sistema operativo distinto. Me habían hablado de BSD, ¿sí? Que es Solaris. Solaris, bien, otro sistema operativo que era este mantenido por la empresa Sun, que ahora creo que murió, el sistema operativo está medio deprecado, o sea, no se mantiene. AIX, por ejemplo, este era uno que mantenía IBM, este lo mantenía Sun Microsystems, ¿no? Microsoft, ¿no? Vamos a poner empresas que estén detrás de esto si las hay, ¿no? ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algún otro? ¿Alguien sabe que para Android, digamos, podemos decir que Android hoy en día es un Linux, está bien, pero ustedes saben, pero les cuento que Google está queriendo programar su propio sistema operativo para dejar de usar Android. No me acuerdo ahora cómo se llama. Tipo Pink o algo así, ¿no? A ver. Ahí está, Fucsia se llama, mira. Nada que ver. Hay una cosa, acá se ve, ¿no? Estoy compartiendo. Esto Sí. se rumorea porque Google no hizo muchos anuncios oficiales, como que va y viene. Hay un código fuente por ahí dando vueltas. Pero está la idea de que Google está programando un sistema operativo que va a reemplazar al Android que conocemos basado en Linux y que se va a llamar Fuchsia, o por lo menos este es el código que tiene ahora. Y no sé si, bueno, imagino que es código abierto porque ya lo publicaron, pero se supone que va a ser un reemplazo y van a dejar de usar Linux. Y según lo que veo, está medio basado, acá lo confirmo, un poco en una arquitectura medio microkernel, aunque no es estrictamente un microkernel. Qué chamullo esto, debido a que tiene 170, esto es Arasa, digamos, ¿no? ¿Quién dice esto? Bueno, después lo vemos. Pero acá está el código fuente incluso de este sistema operativo que se puede bajar, pero que no se sabe bien qué carajo va a pasar ahí. Lo que sabe es que la gente de Google está tirando código y que se supone que es para reemplazar el Android basado en Linux, ¿no? Por ejemplo. Así que lo podemos listar acá, ¿no? No sino Fuchsia. Bueno, y así hay sistemas operativos, hay muchísimos, cientos. Lo que pasa es que hay muchos que no tienen popularidad, no llegaron a usarse comercialmente, los programó Pepito de su casa, ¿sí? Cualquiera programó un sistema operativo si tiene unos 3 o 4 meses libres y mucha dedicación. De hecho, un ex ayudante de la cátedra, genio, fundador de muchas de las cosas que hacemos, que ahora está viviendo en San Francisco, se tomó un tiempo libre y dijo voy a hacer un sistema operativo y nos mandó el otro día el código fuente, ¿no? Y la verdad que ojalá tuviéramos tiempo para inspirarnos en él, pero no tenemos. Pero bueno, se programó un sistema operativo solo para aprender, porque tenía mucho tiempo libre. Pero bueno, muchos sistemas operativos, ¿sí? Hay. Algunos basados en lenguajes orientados a objetos, bueno, DOS, como cosa más vieja, ¿no? Este es un sistema operativo bueno, originalmente no era de Microsoft, pero después compraron una versión, ¿no? Bueno, nada, ahí. Algunos más empresariales, OS/2. Así mencionaban algunos de celulares que ya no se usan. Por ejemplo, Symbian OS, que era el de Nokia. Ah, bien ahí. El de BlackBerry, no me acuerdo cuál era, pero creo que también es un sistema operativo propio. Claro, podemos llamarle BlackBerry OS, pero sí. No, exactamente estaba basado en Linux, por eso no lo quería mencionar, pero hay un montón de casos. Y así, si uno busca cada dispositivo, puede encontrarse con un sistema operativo atrás. Sobre todo al inicio, ¿no? del boom del uso de celulares, que no se había estandarizado tanto en Android, iOS. Exactamente. Escribí mal Apple y nadie me dijo nada. Bueno, ¿qué más? Volvemos un poquito acá. Chromebook, Chrome OS, bien, basado en Linux. ¿Sí? Bueno, bien, entonces, quedándonos por acá un poquito. Hacemos un poco esa clasificación, ¿no? Entonces, definimos un poquitito un sistema operativo, ¿sí?
Acá lo que van a ver es muchas definiciones, como que cada ítem dentro de esos es una definición, y de alguna manera un sistema operativo es todas esas cosas, ¿está bien? Como que depende del punto de vista donde lo mires, puede ser una u otra, así que vamos a pasar por cada una de ellas, ¿sí? Lo primero que quiero que entiendan es que un sistema operativo es un programa de software, ¿sí? Si bien al principio los primeros sistemas operativos estaban programados en lenguaje assembler, lenguaje objeto, inmediatamente después, cuando se necesitó que el sistema operativo tenga muchas responsabilidades y tenga una lógica más compleja, empezó a ser necesario poder usar lenguaje de mayor alto nivel, básicamente porque el lenguaje de alto nivel te da un montón de abstracciones y te permite pensar evitar pensar en pequeños problemas y pensar más en tu lógica de negocio, que en el caso de un sistema operativo por ahí puede ser administrar recursos. Entonces, si bien se programaron sistemas operativos en muchos lenguajes, el lenguaje C es de alguna manera el lenguaje que se consolidó para poder hacer sistemas operativos, Unix, Linux. Bueno, Windows, hay una parte que estaba hecha en C, creo que también OS X también. Entonces, gran parte de los sistemas operativos están hechos en C, pero lo primero para ver es un programa de software. ¿Esto qué significa? Hay una persona que tiene que empezar a escribir un programa de alto nivel, con variables, con vectores, con matrices, con arrays, con if, for, while, todo lo que ustedes conocen y que van a laburar en el trabajo práctico de esta materia. Arman todo un sistema operativo que tiene millones de líneas de código. Creo que el kernel de Linux ahora andaba por las, ¿cuánto? 20 millones de líneas de código. Bueno, no lo sé, muchas. Y después agarran ese lenguaje y lo compilan, ¿sí? Ese programa. Se genera un programa en código objeto, ya en instrucciones de assembler, que está compilado, y ese programa tiene que empezar a ejecutar en una computadora, ¿sí? Entonces, el sistema operativo es un programa que está hecho en un lenguaje de alto nivel principalmente, un poquito bajo nivel también, y que está corriendo en una computadora, y por lo tanto está consumiendo recursos de la computadora, ¿sí? Entonces acá viene un poco la paradoja de que vamos a hablar de que este programa, el sistema operativo, es un administrador de los recursos de la computadora, pero al mismo tiempo, para poder hacer esto que quiere hacer, que es administrar la computadora, tiene que poder ejecutar en esa misma computadora y usar esos mismos recursos. Entonces, el sistema operativo es un programa que administra los recursos, pero al mismo tiempo los usa, ¿está bien? Juega, tiene ese doble sombrero, digamos, ¿no? Está de los dos lados del mostrador. Y de cierta manera también podríamos decir que hasta compite por los recursos, en cierto punto. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, es un programa de software en el sentido de que alguien tuvo que programarlo, compilarlo, y tiene que estar ejecutando en la misma computadora. En cada computadora que nosotros vemos, el sistema operativo es un programa que está corriendo, está activo ahí, y como responsabilidad tiene la de, primero, administrar los recursos de un sistema, una computadora, donde esos recursos pueden ser recursos físicos, por eso ahí dice hardware, ¿sí? Todos los dispositivos de una computadora de entrada-salida están administrados por el sistema operativo, y también, de alguna manera, la CPU y la memoria, como recursos especiales, también están administrados por el sistema operativo. Está bueno pensar que... voy a hacer un corte ahora, un toque, porque... ¿Cuánto me queda? Sí, queda un rato. Porque tengo que parar un poquitito y tomar algo y comer, así que vamos a hacer una parte. Cuando termine esta parte, corto un poquitito. Está bueno pensar en que administra los dispositivos, no es de alguna manera el que provee la posibilidad de poder escribir o leer en un dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Que un programa puede hacer eso, pero aparte es el que permite el sistema operativo a los programas usar la CPU para poder ejecutar, ¿está bien?
Y la mejor manera de dar lo que yo les puedo contar es que lo que les provee el sistema operativo a las aplicaciones es la posibilidad de usar tiempo de la CPU. La forma en la cual la CPU como recurso se pone a disposición de las aplicaciones es a través de tiempo. Entonces lo que tienen las aplicaciones es la posibilidad de usar un tiempo de la CPU para poder hacer algo, ¿no? Y la memoria es más o menos lo mismo. El sistema operativo administra la memoria y de alguna manera le ofrece a las aplicaciones no el tiempo, sino un pedazo, una porción de la memoria, ¿sí? Pero por otro lado, el sistema operativo también administra otros recursos que no son estrictamente hablando hardware. ¿Por qué? Y porque tal vez sucede que hay programas que están ejecutando que en realidad se transforman en recursos que otros programas pueden usar, ¿sí? Y tal vez hay abstracciones de recursos ficticios que no son recursos físicos, pero que existen y que el sistema operativo en realidad provee a disposición de los programas. Por ejemplo, los archivos, ¿sí? Un archivo no es un recurso físico per se, como lo es un disco, un disquete o una memoria, ¿sí? Es una cosa, es una abstracción, es una cosa más, más de software, aunque obviamente tiene que ser persistido en algún lugar. Entonces, el sistema operativo de alguna manera administra ese recurso, el recurso archivo, y así como otros recursos medio ficticios que vamos a ver que va a ir creando a lo largo del tiempo, semáforos y otras cuestiones, ¿no? Sockets. Otro rol que tiene el sistema operativo es que de alguna manera administra la seguridad del sistema, ¿no? Acá el tema de la seguridad aparece cuando las computadoras empiezan a ser computadoras multiusuario, ¿sí? Que en las primeras épocas, y hoy en día está volviendo un poco esa vertiente con un concepto llamado unikernel, que si tenemos tiempo algún día hablamos. Es una cosa como muy, muy, muy nueva que por ahí en 5 años o en 10 años pega o no, digamos. Pero originalmente los sistemas eran monousuario y desde hace ya un tiempo largo son multiusuario. Entonces, desde el momento en que hay muchos usuarios que pueden estar usando una computadora, bueno, los sistemas operativos tienen la responsabilidad, como gestores de estos recursos, de proveer cierto tipo de seguridad. Al menos algunos sistemas operativos, no lo hacen todos, ¿sí? Entonces, en los casos en los que pasa, bueno, el sistema operativo es un proveedor y administrador de esa seguridad, ¿sí? Otra gran responsabilidad importante es hacer de interfaz entre la computadora, entre la computadora y el usuario, ¿sí? O entre la computadora y un programa. O sea, el sistema operativo está bueno que lo veamos como que está en el medio. Ahora vamos a ver un gráfico en la siguiente slide que grafica un poco esto. Entonces, al interfacear, es como que ya le impide al usuario o al programa poder acceder directamente al hardware, ¿sí? Por ejemplo, poder escribir de manera directa, sino que lo va a tener que hacer a través del sistema operativo, ¿sí? Básicamente eso es así porque es la única manera en la cual cualquier sistema puede hacer de gestor y de administrador, poniéndose en el medio, ¿no? Haciendo que para que un programa pueda usar el hardware y administrarlo y asegurarse de que se usa bien y de que la seguridad se mantiene, te tenés que poner en el medio y decir, ok, yo valido lo que vos vas a hacer, gestiono las solicitudes, ¿no? Y las hago a tu nombre de alguna manera, ¿no? Así que bueno, esa otra interfaz está buena y otra de las razones por las cuales esta interfaz existe, o la idea de que existe una interfaz es justamente para simplificar, esto es muy importante, simplificarle la vida a los programas, ¿no? El gran logro de los sistemas operativos, aparte de dar seguridad y de gestionar, es que proveen una capa de abstracción de más alto nivel, ¿sí? Porque ya los programas no tienen que entender de memoria RAM, de una CPU, de registro del procesador, de interrupciones y de muchas menos cosas que no tienen que entender. Entonces, un programa ya tiene que pensar en abstracciones de más alto nivel que son mucho más fáciles de usar y que permiten que los programas puedan concentrarse en lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo realmente se guarda un archivo? ¿Cómo se guardan esos bytes?
¿Cómo se gestiona que si el archivo tiene permisos de lectura, si alguien quiere escribir, no pueda escribir? ¿Sí? ¿Cómo se gestiona que si yo estoy escribiendo, no quede la información corrompida por algún problema que hubo en la computadora? Bueno, si no existiera el sistema operativo, un programa tendría que encargarse de todo eso. Y la realidad es que si yo estoy haciendo un programa que representa, por ejemplo, una base de datos, la verdad que no quiero tener que preocuparme por eso. Quiero preocuparme por, no sé, gestionar consultas en un lenguaje especial estructurado llamado SQL y poder armar una abstracción de tablas y de registros, pero la verdad que yo quiero poder persistir en un archivo y asegurarme de que si el archivo es de lectura o de escritura, eso está resuelto, ¿no? Bueno, entonces, si el sistema operativo provee esa resolución, yo que estoy haciendo una base de datos, que yo que soy un programa, me olvido de ese problema. Y puedo hacer programas muchísimo más complejos pensando en la lógica de negocio que a mí me interesa, ¿no? ¿Se entiende un poquitito? Entonces, esta interfaz que hace el sistema operativo sube el peldaño y genera una capa de abstracción muy alta para que las aplicaciones ya tengan que pensar en niveles más altos. ¿Sí? Y obviamente el último ítem, yo ya lo dije al principio, ¿sí? Es un sistema que aparte de administrar todos los recursos, se administra a sí mismo. Y justamente, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque eso le da muchísima complejidad a un sistema operativo, ¿no? Lo hace muy, muy complejo, ¿no? Bueno, bien. ¿Dudas, consultas hasta acá con esto que vimos hasta ahora? Almo es, mira, no tenía idea. Sí, nada, hagamos una cosa. Hacemos un corte rapidito, ¿sí? Que yo necesito parar un poquitito y volvemos, ¿sí? Por ahí después tengamos que hacer otro corte más. Así que hagamos 20 minutos, ¿sí? Volvemos 8 y 20 más o menos y retomamos. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar.